Buen día, queridos amigos y amigas de Signos Vitales. Y hoy, como todos los días, pretendemos, queremos y es nuestro deseo e intención con la ayuda de Dios descubrir cada día verdades tan sencillas pero tan profundas de la palabra de Dios. Y el título del mensaje hoy tiene que ver con eso. Parábolas, sí. Teología no. La teología es el estudio desde la mente humana con la revelación bíblica para desentrañar e interpretar y entender el mensaje de Dios. Teo, Dios, logos, estudio. Entonces la teología es el estudio de Dios. Pero hay dos corrientes, ¿no? Hay una teología que es más filosófica y otra que es más de estudio bíblico. Y hay institutos o instituciones de estudio bíblico que se definen así. Hay seminarios teológicos y seminarios bíblicos. Me parece que en el uno hace más énfasis en la filosofía y la teología y el otro hace más énfasis en el texto bíblico. Pues Jesús enseñó por parábolas que son ilustraciones, son una forma pedagógica de enseñar verdades espirituales profundas. Y en Mateo 13 tenemos uno de los pasajes más claros como parábola, pero a veces produce la confusión de la profundidad teológica. Dice así, y voy a leerlo todo el texto del 1 al 9. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Es interesante notar que Jesús habló esta parábola sentado, porque los grandes maestros en la época de la Grecia de ese entonces y la época de la Jerusalén de ese entonces, se sentaban para hacer las grandes enseñanzas. Por ejemplo, el sermón de la montaña o el sermón del monte o las bienaventuranzas, dice el texto en Mateo 5 que Jesús se sentó y empezó a enseñar. Porque los grandes sabios enseñan sentados. En griego, el asiento del sabio se le conoce como cátedra. Por eso nosotros decimos hoy día que cuando habla un sabio o cuando alguien quiere ser sabio en un tema dice sentó cátedra, se sentó en la cátedra. Aquí dice el verso 1 que Jesús salió de casa y se sentó y se juntó mucha gente alrededor de él. Y entrando él en la barca, se sentó otra vez en la barca y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, mire qué parábola, he aquí un sembrador salió a sembrar, qué sencillo, qué profundo y qué hermoso. Un sembrador salió a sembrar. Esto puede sonar elemental y sencillo para algún intelectual que me esté viendo, o para algún filósofo, o para alguna persona que esté cultivada intelectualmente, pero mire el texto bíblico de la boca de Jesús, hablando sentado en una barca, sentando cátedra. El sembrador salió a sembrar, verso 4. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó en el camino y vinieron las aves y se las comieron. Usted que me está escuchando, hágase una idea de lo sencillo de esta narración. Verso 5. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero saliendo el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Mire qué elemental y qué sencillo. Verso 7. Parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y ahogaron la semilla. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60
igual a 30 por 1. Y termina, el que tenga oídos para oír, que oiga. Mire qué sencillo. Si usted que me está oyendo tiene oídos y quiere que esta palabra penetre en su corazón, está bien. El que tenga oídos para oír, que oiga. El sembrador salió a sembrar. Nunca ningún literato actual, así sea premio Nobel, tiene el arrastre lexicográfico y la profundidad y la sencillez de este texto. ¡Qué linda parábola! Pero ¿qué dice el verso 10? Entonces, acercándose los discípulos, dijeron: ¿por qué nos hablas por parábolas? No entendemos. Mire usted, las parábolas, ilustraciones sencillas con enseñanzas profundas, pero no entendieron. Y si usted sigue leyendo, muchos no entendieron lo que Jesús quería decirles, porque les hablaba por parábolas. Porque las parábolas son ilustraciones de la cotidianidad, de las cosas normales y corrientes y muy sencillas, pero con profundidad en su enseñanza y en sus lecciones. La gente a veces quiere que se le presente un mensaje lleno de términos científicos y a veces difíciles de comprender, y la gente dice: eso tan confuso debe ser cierto, pero esto tan sencillo parece mentira. Pero yo le doy gracias a Dios que a través del Maestro Jesús nos enseña las sencillas parábolas y no la profundidad filosófica y teológica que nos confunde. Así de sencillo. Jesús es el Cordero de Dios. ¡Qué sencillo es eso! ¿Y qué quiere decir eso? Que el Cordero tenía que morir y derramar su sangre para que el que presentara el Cordero quedara libre. Yo he creído en Jesús como el Cordero, Él murió y derramó su sangre y yo soy libre de mi pecado por el sacrificio del Cordero. Si usted le pone a eso teología, tiene que inventarse palabras como soteriología, doctrina de la salvación. Pero mire qué sencillo. Los discípulos le dijeron: explícanos la parábola, y por eso quiero yo que vayan ustedes al verso 18. Jesús explica la parábola. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y lo arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Estas son las que se sembraron junto al camino. O sea que la semilla que cayó junto al camino es aquellos que no entienden y entonces las aves se llevan la semilla. Verso 20. El que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y la recibe con gozo en el momento, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración, pues viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra y tropieza y cae. ¿Cómo está tu corazón? ¿Duro como el camino que vienen las aves y se llevan la semilla? ¿O es un corazón empedrado, donde puede que brote pero no tiene raíz y empiezan las persecuciones familiares, las críticas de los amigos porque están leyendo la Biblia y al momento tropiezas? Verso 22. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero los afanes del día a día, el engaño de las riquezas, el engaño del enriquecimiento fácil, el engaño de esta sociedad hedonista y pecadora, ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende y actúa dando fruto al 100, al 60 y al 30 por 1. ¡Qué sencillez! ¡Qué profundidad! ¡Qué maestría la de Jesús! Por eso se sienta y enseña, porque enseña con la autoridad de estar sentado en la cátedra. El sembrador tiró la semilla que es la palabra, cayó en el camino y se la llevaron las aves, el diablo.
Otra cae en pedregales y no tiene raíz y se ahoga. Otra entre espinos, que son los afanes de este mundo, y la hacen infructuosa. Pero yo espero que el mensaje de Jesús, el sembrador, tire la semilla en la buena tierra de tu corazón y produzca fruto como dice aquí, al 70 y al 30 por uno. Que Dios nos bendiga. Y con esta sencillez de la parábola que Jesús explica, yo puedo decir con toda tranquilidad, parábola sí, teología no, gracias.